Hey, tú, sí, tú que me escuchas. ¿Quieres saber cuáles son las 7 cosas que Dios aborrece? Pues acompáñame, porque hoy vamos a conocer, según las Santas Escrituras, esas cosas que están en la lista negra de Dios, por decirlo de alguna manera, y que como creyentes tenemos el compromiso de estudiar, de escudriñar diligentemente todo el tiempo para evitar herir el corazón de nuestro Padre Celestial con la ayuda del Espíritu Santo. Y ustedes me dirán, ¿y si Dios es amor, puede aborrecer? La respuesta está en Proverbios 6, del 16 al 19. Y dice, hay 6 y hasta 7 cosas que el Señor detesta con todo el alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, la mente que maquina planes inicuos, los pies que se apresuran a hacer el mal, el testigo falso que propaga mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Ahora bien, vamos a ir citando el contenido de estos versículos punto por punto para profundizar en cada uno de ellos. ¿Les parece bien a ustedes? Ok, vamos arriba. Número 1. Los ojos altivos. Persona de corazón orgulloso y soberbio, que se siente verdaderamente superior a su prójimo. En consecuencia, mira a los demás, ¿ustedes saben cómo? Por encima del hombro. Los ojos altivos nos hacen visualizar a los que nos rodean con menosprecio. Pueden ser en términos de inteligencia, capacitación académica, belleza, habilidades físicas, valores morales o espirituales. Pero esto no se queda ahí. La altivez no solo desvirtúa la forma en que vemos a los demás, también se constituye en un obstáculo para reconocer nuestros propios pecados y defectos. Señores, esto es muy peligroso porque construye una barrera espiritual enorme que nos aleja de Dios y nos lleva a la destrucción. Un ejemplo de esto, ahora mismo se los puedo dar, sin pensarlo mucho. La parábola del fariseo y del cobrador de impuestos en Lucas 18, del 9 al 14. Jesús mismo con esta parábola hizo referencia a la altivez versus la humildad, al que se reconoce pecador versus al que cree que está bañado de santidad y que Dios tiene mejor que pedirle perdón a él. Ya ustedes saben. Entonces, por un lado, tenemos el cobrador de impuestos, que al orar no se atrevía ni siquiera a levantar los ojos al cielo, porque se reconocía a sí mismo como un pobre pecador. Humildemente rogaba el perdón y la misericordia de Dios. Sin embargo, por el otro lado, tenemos al fariseo, que decía en su arrogancia: te agradezco, Dios, que no soy como los otros, tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada, soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. El resultado de ambas actitudes fue el siguiente. El cobrador de impuestos fue justificado, es decir, fue perdonado por Dios, se reconcilió con Dios. Y el fariseo, no. ¿Por qué? Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido delante de los ojos de Dios. De hecho, en el Salmo 138, versículo 6, versión NTV dice: aunque el Señor es grande, se ocupa de los humildes, pero se mantiene distante de los orgullosos. ¡Ey! Escuchemos esto con mucho cuidado, porque si realmente nos importa que Dios esté junto a nosotros, pidámosle que nos mantenga con un corazón humilde y lejos de tener ojos altivos, por más unción, dones y ministerio que nos haya otorgado. No es nuestro, es del Señor.
y lo que hemos recibido de Él ha sido por gracia y misericordia, no porque seamos mejores que los demás. Número 2. La lengua mentirosa. Persona que ha hecho de la mentira un hábito de vida, un deporte en el cual se ha logrado convertir en un profesional, evadiendo responsabilidades o consecuencias de actos incorrectos. Visualiza la mentira como un recurso estratégico, una respuesta por excelencia y sin escrúpulos para quedar bien con los demás, cuantas veces considere necesario. A tal punto, señores, que clasifica sus versiones de los hechos dependiendo del interlocutor con el que esté interactuando. Y esto es muy grave. ¿Por qué? Porque la realidad es que la persona que miente se engaña a sí misma, trae oscuridad sobre su vida y se hace esclava de su propia mentira. Si decide sostenerla, imagínense, una mentira detrás de otra. Lo peor de todo es que esto emite un olor fétido y aborrecible ante el Señor, que es Dios de luz, de verdad y de justicia. La lengua mentirosa destruye y corrompe lo puro y lo honesto. Va en contra de la naturaleza de Dios y acorde con la identidad de Satanás, padre de toda falsedad. Juan 8:44. Es importante destacar que las medias verdades o verdades a medias también son mentiras acomodadas para sacar ventajas o salir ilesos de alguna situación. Las mentiras blancas son desagradables también e injustificables para el Señor. ¿Por qué? Porque van sembrando el mal hábito y la creencia de que la mentira es nuestro chaleco salvavidas indispensable para sobrevivir. En conclusión de este punto, del punto número 2, la mentira destruye más a quien la profiere que a quien la recibe. ¿Quieren saber por qué? Les contesto con el versículo bíblico que está en Salmo 101:7, versión RBR 1960. Dice: no habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras, no se afirmará delante de mis ojos. ¡Ay, mi madre! Esa parte la dije yo, no la Biblia, pero muy fuerte. Número 3. Las manos que derraman sangre inocente. Incurrir en arrebatarle la vida a alguien es un crimen contra nuestro prójimo y constituye una violación y una gran afrenta contra Dios, quien es el único que puede dar y quitar la vida, de acuerdo con los designios que Él tenga para cada ser humano. Y punto. Eso todos lo tenemos claro. No hay que explicarlo mucho. La Biblia define a Satanás como un homicida y un mentiroso. En Juan 8:44. Todo lo que provenga de ahí no es de Dios. Y quizás muchos de nosotros digamos: Yo jamás me atrevería a matar a alguien, a derramar sangre inocente, porque yo sé que eso es pecado y probablemente sí sea cierto. Sin embargo, de lo que yo quiero hablarles, lo que es importante que todos sepamos es que hay otro tipo de asesinato que es mucho más común e igual de grave ante los ojos de Dios. Les hablo del asesinato moral de un inocente. Asimismo, asesinato moral de un inocente. Y esto ocurre cuando A. Difundimos rumores que comprometen la moral de alguien y que destruyen la imagen de esa persona delante de un tercero. B. Cuando calumniamos intencionalmente. Voy a ponerle un ejemplo a todos ustedes para que me entiendan mejor. Imagínense esto. Juanita es mi amiga, entre comillas, pero en realidad no me cae tan bien. Y yo
comento algo de Juanita que es falso o que es cierto desde mi torcida perspectiva a un tercero. Léase un amigo en común o un grupo de personas, ya sea de la congregación, de la universidad, del trabajo, de donde sea. Señores, ¿yo estoy asesinando a Juanita moralmente? ¿Sí? Yo la estoy asesinando en el corazón de todas esas personas. ¿Por qué? Porque existe el riesgo de que la mayoría de esas personas que fueron expuestas a mi calumnia o a mi verdad retorcida sobre Juanita, crean como santa palabra lo que yo dije, o por lo menos se le quede la duda, una espinita en el corazón. Por lo tanto, podrían cambiar sus sentimientos y hasta el concepto que tenían sobre Juanita por el resto de sus vidas. Es muy serio de lo que estamos hablando. C. Los chismes y la murmuración. Gente, aunque la información sea cierta, siguiendo el ejemplo anterior de Juanita, aunque yo tenga la información, la razón en torno a la acción errática de Juanita, yo no estoy aquí para hacer leña del árbol caído, al igual que ningún cristiano. Estamos aquí para edificar en Cristo Jesús, para levantar al caído. Lo opuesto de murmurar es confrontar, decir frente a frente las cosas. Si sentimos de parte de Dios, por ejemplo, que Juanita o Perenceja está haciendo algo incorrecto, debemos confrontarla a ella o a él, no murmurarla, no murmurarlo. ¿Por qué? Porque esto destruye la moral de la persona delante de otros. No seamos tan comunicativos, por no decir otra cosa. No seamos tan comunicativos para hablar de los errores, de los pecados de los demás, porque esto no es necesario. Más bien es dañino. ¿Me doy a entender? Yo creo que si hubiera cárceles espirituales por cada asesinato moral que hemos cometido hoy, estuviéramos presos todos. Como decimos en Dominicana, así mismo, sin la S, presos todos. En Levítico 19:16, versión NBI dice: no andes difundiendo calumnias entre tu pueblo, ni expongas la vida de tu prójimo con falsos testimonios. Yo soy el Señor. Y en la traducción de Yulisa, yo diría: pongámonos un zipper en la boca. Número 4. La mente que maquina planes inicuos. Persona que da rienda suelta a sus iniquidades, es decir, a la naturaleza maligna que hay dentro de sí misma. Se goza haciendo planes perversos para satisfacer sus deseos y o necesidades. Es una mente enferma, seducida y gobernada por el pecado. Y esto no es la bruja de los cuentos de hadas que se place en torturar a la bella princesa o al hermoso príncipe. Todos podemos caer ahí, porque generalmente esto empieza pequeño. No se maquinan planes inicuos de la noche a la mañana, sino que poco a poco nos vamos permitiendo pensar en cosas que van en contra de la palabra de Dios, pero que aún no nos atrevemos a concretizar en una acción, hasta que va cobrando tanta fuerza en nuestra alma que contamina nuestro espíritu. Terminamos ejecutando aquello que jamás pensamos que haríamos. Nunca olvidemos que todo acto, asesinato, robo, infidelidad o traición, antes de materializarse, fue primero un simple pensamiento, fue primero una simple sugerencia del enemigo a nuestro oído.
y le dimos lugar hasta que terminamos enlodando nuestro corazón. Y es ahí cuando esa simple sugerencia que enlodó nuestro corazón se convierte en una acción en cadena de una acción maligna que precede otra acción maligna. Oigan esto, en Miqueas 2:1, versión NBI, dice: ¿qué aflicción les espera a ustedes que despiertan en la noche tramando planes malvados? Se levantan al amanecer y se apuran a realizarlos solo porque tienen el poder para hacerlo. Nada más que agregar. Número 5. Los pies que se apresuran a hacer el mal. Persona que siempre se inclina a ejecutar el mal que hay en su corazón. No detiene sus impulsos. Más bien, cede a estos porque encuentra satisfacción en la perversidad. Se apresura a transitar por caminos opuestos a la voluntad de Dios, sendas de iniquidad y concupiscencias. En otras palabras, si tiene la tentación de pecar, peca sin remordimiento y sin dilación. No baraja un pecado, lo ejecuta y punto. Porque su conciencia está totalmente corrompida y su espíritu poseído por el mal. Tristemente, los pies que se apresuran a hacer el mal no alcanzan la paz, a menos de que se arrepientan. En Isaías 59, del 7 al 9, versión NBI, dice: sus pies corren hacia el mal. Se apresuran a derramar sangre inocente. Sus pensamientos son perversos. Dejan ruina y destrucción en sus caminos. No conocen la senda de la paz. No hay justicia alguna en su camino. Abren senderos tortuosos y el que anda por ellos no conoce la paz. Número 6. Testigos falsos que propagan mentiras. Persona que jura que vio lo que no vio. Hace declaraciones afirmando cosas que jamás pasaron y con una gran convicción miente deliberadamente y sin remordimiento para afectar a los demás, haciéndole falsas acusaciones que comprometen la moral de su prójimo delante de su entorno familiar, empresarial, social o ministerial, burlándose de esta forma de lo que es justo delante de Dios. Por cierto, esto tiene mucho que ver con lo que hablamos del asesinato moral. En Éxodo 23:1, versión PDT, dice: no digas mentiras de los demás. Si vas a ser testigo en un juicio, no te asocies con el perverso para dar testimonios falsos. Y número 7, el que siembra discordia entre hermanos. Persona que encuentra satisfacción en promover la enemistad. Sabe cómo poner cizaña para romper la armonía en los diferentes entornos sociales a los que pertenece. Tiene una seria inclinación al chisme y la murmuración, disfrazando estos pecados de preocupación y sano interés por el bien de los demás. Y no tiene ningún problema en torcer o desvirtuar las palabras que alguien ha dicho para ganar el favor de un tercero, sin que les importe lesionar o destruir todo tipo de relaciones a su paso. En Proverbios 16:28, versión NTV, dice: el alborotador siembra conflictos. El chisme separa a los mejores amigos. ¡Wow! ¡Qué sabiduría hay contenida en la Biblia! De verdad, señores. ¡Aleluya! En conclusión, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Él es misericordia, pero también es santidad. Por lo tanto, aborrece el pecado en sentido general, no solo los que están en esta lista. La Biblia señala estos pecados de Proverbios 6, 16, 19 como detestables, no porque sean diferentes a los demás o tengan un grado mayor, sino porque son pecados que laceran profundamente nuestra relación
con el prójimo. Nosotros fuimos creados para amar, para vivir en armonía y santidad. Y todo lo que hemos mencionado en esta lista son pecados que violan el segundo mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo. Y en consecuencia también el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo 22, 36 al 40. Todo pecado lacera e entristece el corazón del Señor. Así que el que ignora deliberadamente lo que Dios aborrece, no ama a Dios verdaderamente. El que ignora deliberadamente lo que Dios aborrece, no lo glorifica y no lo adora en espíritu y en verdad. Así que si hemos identificado estos pecados en nosotros o cualquier otro que no está en esta lista, es hora de pedirle perdón a Dios por ellos, afirmándonos en la promesa de 1 de Juan 1:9 que dice: pero si confesamos nuestros pecados, Dios nos perdonará. Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Oremos juntos. Padre, en esta hora recibe adoración y gloria. Recibe, Señor, toda alabanza de parte de tu pueblo. Gracias, Padre, por ministrarnos, por estar junto a nosotros, por transmitirnos tus enseñanzas. A ti, Señor, te damos toda la gloria. Te pedimos perdón, Señor, por cada pecado que hemos cometido, sobre los que están en esta lista y los que no. Tú conoces nuestro corazón, Señor, y te pedimos que sanes nuestro espíritu, que vivifiques, Señor, nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón, que todo nuestro ser sienta inclinación, sienta el deseo, sienta la convicción de adorarte, de dejar atrás todo lo que implica el mundo y seguirte a ti. Y guardarnos, Padre, en tu santidad, con el favor, con la gracia que solamente tú nos puedes dar. Porque no podemos salvarnos a nosotros mismos, pero tú sí puedes. No podemos ser santos por nosotros mismos, pero tú sí puedes santificarnos. No podemos, Señor, dejar atrás nuestra naturaleza pecaminosa por nosotros mismos, pero tú sí puedes. Tú mismo dices en tu palabra que separados de ti nada podemos hacer. Y hoy le damos crédito, Señor. Hoy afirmamos esa palabra convencidos de nuestra propia incapacidad. Y gracias a Dios que somos incapaces de poder ir a ti por cuenta propia, porque nos gloriaríamos. Qué bueno que tú nos escogiste. Qué bueno que tú tocas nuestro espíritu. Qué bueno que tú quitas de nosotros toda impureza en el día de hoy. Qué bueno, Señor, que tú eres tan misericordioso que no nos tomas en cuenta cuántos pecados hemos cometido al día de hoy, sino que nuestro corazón, como aquel publicano, se humille y te proclame a ti como el único que puede darnos vida eterna, el único que puede darnos vida en abundancia. Pero sobre todas las cosas, el único que puede darnos un amor tan inmenso, tan inigualable, tan eterno, tan infinito, que nos perdonas una y otra vez, siempre y cuando estemos arrepentidos. Gracias, Señor, porque nos has perdonado. Gracias, Señor, porque nos has edificado. A ti sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bendiciones, hermanos.